para lo cual H es el dado de 3 por 3, ¿la matriz no es invertible? Recordemos que si una matriz no es invertible, no tiene inversa. Recuerde también que un n por n la matriz A es invertible si, y solo si el determinante no es igual a 0, lo que significa que si el determinante es igual a 0, la matriz no es invertible. Esto indica que necesitamos para encontrar el determinante de la matriz dada, configúrala igual a 0 y resuelve H. Un n por n cuadrado de la matriz A sub I es la matriz después de eliminar la fila I y la columna J. Y el determinante de la matriz A es igual a la suma de J igual 1 a n de menos 1 elevado a I más J multiplica la entrada por un sub por el determinante de la matriz A sub I. Para aplicar la fórmula, podemos seleccionar cualquier fila. O en realidad cualquier columna. Voy a seguir adelante y usar la fila 3, ya que la fila 3 es una fila que incluye H. De nuevo, para configurar esto, necesitamos encontrar el determinante de la matriz de 3 por 3 dada. Ponlo igual a 0 y resuelve H. Usando la fila 3, la primera entrada es 7, que está en la fila 3, columna 1, lo que significa que en nuestra fórmula tenemos menos 1 elevado a 3 más 1 multiplicado por 7 la entrada de 7 veces el determinante de la matriz después de eliminar la fila 3 y la columna 1. Entonces, eliminando la fila 3 y la columna 1, nos deja con la matriz de 2 por 2 con las entradas 2, 3, 5 y 6. Entonces tenemos más. Pasamos ahora a la segunda entrada en la fila 3, que es la 8. Como el 8 está en la fila 3, en la columna 2, tenemos menos 1 elevado a la potencia de 3 más 2 multiplicado por 8 la entrada de 8 veces el determinante de la matriz de 2 por 2 después de eliminar la fila 3 y ahora la columna 2. Lo que nos da una matriz de 2 por 2 con las entradas 1, 3, 4 y 6. Y ahora paso a la última entrada de la fila 3, que es la H. Porque la H está en fila 3, columna 3 tenemos menos 1 elevado a la potencia de 3 más 3 veces la entrada de H, multiplicado por el determinante de la matriz de 2 por 2 tras eliminar la fila 3 y la columna 3, dándonos la matriz de 2 por 2 con entradas 1, 2, 4, 5. Y estamos intentando encontrar la H donde este determinante es igual a 0. Y ahora empezamos a simplificar, menos 1 elevado a 4 es positivo 1 por 7, lo que nos da 7. Y luego multiplicado por el determinante. El determinante es igual a 2 veces 6 menos 3 veces 5. Y luego tenemos más menos 1 elevado a la quinta potencia, que es menos 1 por 8, que es menos 8. Escribamos eso como menos 8 veces el determinante, que es igual a 1. Multiplicado por 6 menos 3 veces 4. Y luego tenemos más menos 1 elevado al 6, que es positivo 1 por 8, lo que nos da más H por nuestro determinante, que es igual a 1 veces 5 menos 2 veces 4. Igual 0. Simplificando, tenemos 7 veces 12 menos 15, que es menos 3. Menos 8 por 6 menos 12, que es menos 6, más H por 5 menos 8, que es menos 3 igual 0. Simplificando, tenemos menos 21 más 48 menos 3 horas igual 0. Menos 21 más 48 es 27. Restando 27 en ambos lados, tenemos menos 3 horas igual menos 27. Y nuestro último paso es divide ambos lados por menos 3. Lo que nos da H igual positivo 9, lo que nos da H igual positivo 9. Volviendo a la pregunta, ¿solo hay uno así? ¿Hay varios o infinitos? En este caso, solo hay una H, que es H igual 9. Cualquier otro valor de H en el dada una matriz de 3 por 3 sería invertible, lo que significa tendría un inverso. Espero que esto te haya resultado útil.